Probable que intenten bloquear, como han bloqueado las reformas, esta consulta. Ahora, eso les va a significar un costo político inmenso. ¿Sabe cuánto a precio de hoy han perdido los trabajadores por lo que no recibieron en horas extras, en festivos y dominicales? ¿Cuánto? El Congreso como institución le aprobó a Uribe un referéndum, le aprobó a Santos un plebiscito. Consulta anticorrupción. No veo razón por la que nos tengan que negar la consulta popular. Lo que pasó con la reforma laboral es un hecho de torpeza política por parte de la oposición. Que ser de oposición no es decirle no a todo. Oiga, no vayan a cometer la otra torpeza de negar la consulta. ¿Cómo se cocina la traición a la reforma laboral en el Congreso? Dos senadoras, una de ellas cristiana. Es que eso no tiene perdón de Dios. Las ponencias las firman los ponentes. Y oh sorpresa, hay dos senadores que no son ponentes que firman una ponencia. Dice que la consulta popular tiene el espíritu de Pambelé. Es mejor ser rico que pobre. Clasismo odioso, que es el clasismo de la élite cachaca, de los clubes de Bogotá. De la narrativa de los pirómanos económicos. Claro que esos pirómanos ahora tienen una motosierra, ¿no? ¿Cuántas personas tienen que salir a votar para que se apruebe la consulta? Si se aprueba, automáticamente se convierte en ley de la República. La misma eutanasia de la reforma laboral se la quieren aplicar a la reforma de la salud. El pueblo hable y que el pueblo mande en las urnas. ¿Cómo ve la situación del Partido Verde? Hola, soy Santiago Osorio, congresista de la República, y creé este podcast para contarle al país sin pelos en la lengua cómo los mismos de siempre, con sus mentiras y juego sucio, no se cansan de impedir un verdadero cambio para Colombia. Un puñado de gente sin escrúpulos que no se cansa de llevarnos por el camino de la violencia y la inequidad. Comienza la hora de volver a gritar "no pasarán", como lo hicieron valerosamente quienes han resistido a las dictaduras, quienes han reclamado por sus derechos y quienes resisten para transformar. En el país donde los congresistas elegidos por el pueblo votan en contra del pueblo, en el país donde hay que chistosamente salir a preguntarle a la ciudadanía si quiere ganar horas extras, si quiere ganar un salario más digno cuando trabaja los fines de semana, pues creamos este podcast para la memoria histórica, para hacer pedagogía y para contarle a los colombianos quiénes queremos que no pasen en el año 2026, toda una política retrógrada que nos quiere devolver a años de sufrimiento, de precarización, de derechos mercantilizados, y que por fortuna en estos más de 3 años hemos hecho una tarea contundente para desvirtuar. Pues hoy es un día importantísimo porque estamos a horas de una gran movilización popular, pero no solo eso, el país está viviendo un momento histórico en materia de cómo interpretamos la voluntad democrática, y hoy me acompaña una persona que, además de ser amigo, de yo admirarlo por sus luchas históricas, es hoy el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, bienvenido a No Pasarán, ¿cómo le ha ido? Qué gusto estar contigo aquí, Santiago, en este podcast que tiene además un nombre muy convocante en estos tiempos cruciales del país. Yo digo contigo, no pasarán. Y lo vamos a tener que decir todos los colombianos porque, pues de no hacerlo, siente mi generación y yo que pues podrían avecinarse días bastante oscuros. Ministro, a usted le toca, no sé si bailar con la más fea, pero a la ministra Gloria le toca la pensional y, digamos, los primeros pinitos de la reforma laboral, una reforma que modificamos en un 80% en la Cámara, para empezar a desvirtuar de que esto no tuvo debate. Pero a usted le toca llegar a armar una cosa muy grande precisamente para seguir promoviendo esta reforma. ¿Cómo se ha sentido en el ministerio? Pues me he sentido, digamos, bastante desafiado en mi labor como ministro, porque yo llego y lo primero que recibo es un acto que para mí resultó ser muy poco común en el debate parlamentario. Porque en el Congreso, tú que estás en la Cámara de Representantes lo sabes, pues tenemos contradictores políticos y tenemos aliados. Y hay una suerte de lealtad en el debate público, ¿no? Tú sabes cómo vota tu contradictor, ¿no? Y cuando alguien que se compromete contigo en un sentido como era, por ejemplo, el de apoyar la reforma laboral, luego cambia de opinión subrepticiamente, ¿no? Sorpresivamente, en cuestión de horas, pues eso se llama
traición a la lealtad en el debate político. Y eso me tocó vivirlo en el trámite de la reforma laboral. Yo llegué 15 días antes de que tuviese que votarse votarse la reforma y las ponencias de la reforma. Y dos senadoras, sobre todo dos senadoras, tengo que decir, que habían prometido que iban a radicar ponencia alternativa, que no iban a firmar ponencia de archivo, porque una ponencia alternativa, como tú lo sabes y lo debe saber la gente que ve este podcast, da la posibilidad de discutir articulado, de introducir modificaciones, es decir, no entierra el debate. Sí, ayuda a construir una atmósfera de consenso. De consensos. Y esta reforma venía con 65 de 82 artículos modificados. Allí, en lo que venía de Cámara, y la Cámara le dio una lección de democracia al Senado de nuevo, habían propuestas del Centro Democrático, del Partido Conservador, de la ANDI. De los gremios, por ejemplo. De los gremios de Asobancaria, del gremio de las plataformas de reparto, de la CUT, de las centrales sindicales, de los campesinos, de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, ¿recuerdas tú? En el artículo o en los artículos sobre el contrato agropecuario. Claro. ¿No? Era realmente una reforma bastante consensuada. Pues dos senadoras, ¿no? Una de ellas cristiana. Es que eso no tiene perdón de Dios, ¿no? Para decírselo a ella que es cristiana, ¿no? Pues se inclinaron por firmarle a última hora la ponencia de archivo a Miguel Ángel Pinto, liberal, ¿no? Ahora le cuento una anécdota de los liberales, para que vea lo poco liberal que es Miguel Ángel Pinto. Pues impidieron que el proyecto de reforma siguiera su curso. Y entonces el presidente dijo, no nos quedamos de brazos. Y dijo, vamos a la consulta. Así que el gran desafío que tengo ahora, después de esa traición de estas dos senadoras, es que el pueblo hable y que el pueblo mande en las urnas. Usted, como buen comunicador y orador, se me fue muy adelante, porque yo quiero empezar este podcast con algo, señor ministro. Mire, normalmente la ciudadanía se entera de lo que pasa en Colombia por los medios de comunicación. Naturalmente hay unos que lo hacen de manera asertiva y objetiva, y hay otros que cuentan lo que perciben, así eso no acuda muchas veces al principio de realidad. Yo creo que usted le cuente a Colombia cómo fue ese detrás de cámara del hundimiento. El país se quedó con la imagen de un Alirio enganchado con un compañero del Pacto del Valle del Cauca, pero la gente muchas veces no conoce cómo se dan esas conversaciones detrás, esa marrulla política, ese engaño, esa hipocresía, que es la que tenemos que saberle comunicar a los electores. ¿Cómo se cocina la traición a la reforma laboral en el Congreso? Bueno, empecemos por el principal sepulturero, Miguel Ángel Pinto. Entonces, Miguel Ángel Pinto se ha convertido en un opositor irracional, obtuso, por decirlo menos, del gobierno y de las reformas del gobierno, ¿no? Y eso que tenía familiares en el gobierno, ¿no? Había metido familiares no sé cómo. Pero él es liberal, ¿no? Y yo le voy a contar esta anécdota. Usted sabe que uno de los dirigentes liberales que son un referente del liberalismo colombiano es Rafael Uribe Uribe. Claro. Bueno, a Rafael Uribe Uribe lo mataron de un hachazo, ¿no? A comienzos del siglo XX, en las escalinatas, en las escaleras del Capitolio Nacional. ¿Sabe qué llevaba debajo del brazo Rafael Uribe? Rafael Uribe? Un proyecto de reforma laboral. Imagínese usted, ¿no? Increíble. Bueno, él se comportó, digamos, como el enemigo de los trabajadores. Sabíamos que él tenía una ponencia de archivo, es decir, de no debatir el proyecto. Había una ponencia positiva del pacto histórico y luego se radicó una ponencia alternativa con modificaciones por parte de nuestro senador colega del Verde, Fabián Díaz. Y nosotros sabíamos que los conservadores, en cabeza de Nadia Ablel, el partido
del señor Fincho Cepeda, Efraín Cepeda, que él mismo se ha autodenominado el jefe de la banda antirreformas y de la banda anticambio. Y él, bueno, este es un café del eje cafetero, ¿no? Sí, señor. Bueno. De las montañas de Chinchiná. Sí, señor. Entonces, sabíamos que habían unos opositores, no sumaban 6, o sumaban 6, digamos, en el peor de los casos. Se inventaron como 20 audiencias, que usted sabe que cuando usted se inventa 20 audiencias es para dilatar, para que se agote el tiempo, porque teníamos hasta el 20 de junio para que el proyecto, saliendo de Cámara, se votara en la Comisión Séptima del Senado y en la plenaria del Senado. Entonces estaban agotando los tiempos. ¿Yo qué hago? Yo llego, el presidente me nombra y lo primero que me pongo a hacer es hablar con los congresistas de la Comisión Séptima, porque el presidente me había encomendado la tarea de garantizar que esa reforma se aprobara. O sea, el presidente le dice a Antonio, su primera tarea en el ministerio es garantice que pase la reforma laboral. Haga lo que tenga que hacer, digamos, en la interlocución con el Congreso para que el Congreso apruebe la reforma. Me encontré con una reforma bastante consensuada, como lo estábamos comentando ahora en la Cámara de Representantes. Luego entonces yo pensé que la tarea pues iba a ser pues exigente, pero relativamente civilizada, digamos, en términos de la interlocución con los congresistas. Hablé con Nadia Ablel, presidenta de la Comisión Séptima, conservadora. Le digo, Nadia, yo sé que tú vas a votar en contra de la reforma. Que además es la misma que hoy tiene a punto de que se archive la reforma a la salud. O sea, esto es una bandola. Están haciendo lo mismo. Ok. Están haciendo lo mismo. Quieren repetir la misma dosis. La misma eutanasia de la reforma laboral se la quieren aplicar a la reforma a la salud. Y yo le dije, mira, está bien que tú votes en contra y que firmes una ponencia de archivo, pero lo democrático es que haya debate. Entonces cita el debate para que se radiquen las ponencias y tratemos de simplificar el proceso de las audiencias. Me dijo, listo, el martes 11, creo que fue, el martes 11, yo cito la comisión y anuncio para que al día siguiente arranquemos la discusión. Primer punto. Luego yo hablo con Esperanza Andrade, que estaba recién llegando a la comisión, hablo con los compañeros del pacto, hablo con Fabián Díaz, hablo con casi todos, hablo con Lorena, hablé varias veces con ella, 2 o 3 veces, hablé con Berenice Bedoya, intenté hablar con la senadora Elmira, ella nunca quiso hablar conmigo, a pesar de que estuvimos 4 años en el Senado, en fin, y de que yo, digamos, tengo buena relación con el partido Mira, no fue posible. Pero estas 2 senadoras, Berenice y Lorena, se comprometen, ¿no?, o empeñan su palabra en que no van a firmar la ponencia de archivo y que van a radicar ponencia alternativa con modificaciones. Como también lo prometió Norma Hurtado del partido de la U, que lo hizo. Ella fue, de las 3, la única que cumplió la palabra. Resulta que yo llego ese martes, que citan la comisión, 10 de la mañana, muy juicioso. Yo digo, bueno, hoy van a anunciar, hoy se radican las ponencias, hoy ya están radicadas, mañana arrancamos el debate, ¿no? Y en el debate pues habrá la posibilidad de generar consensos. Previamente me había reunido con los gremios, con la ANDI, con los gremios que representan al empresariado en el comité, en el comité de concertación laboral. Estábamos en la disposición de seguir aumentando y cualificando el consenso que venía de Cámara. Así lo hablé con Bruce McMaster y con Jonathan Malagón, con Bedoya, el de la SAC, ¿no? Por supuesto con el señor Cabal, no, porque él, el de FENALCO, sí es un enemigo abierto y furibundo de la reforma, ¿no? Él desde el principio estaba pidiendo que se hundiera, porque él se comporta más como un opositor político de derecha que como un líder gremial, ¿no? Desafortunadamente para los comerciantes del país que él dice representar o que él representa. Pero bueno, resulta que ese martes a las 10 de la mañana llego, no hay nadie en la sala, le pregunto al secretario dónde está la gente de la comisión, me dice, no, la presidenta llamó que a las 11. Increíble. Entonces esperé hasta las 11, me tomé un par de tintos, de cafés, no tan buenos como estos, como este. Y entonces resulta que a las 11 cancelan
la sesión y yo le pregunto al secretario, ¿qué está pasando? Me dice, no, es que están reunidos en la oficina de Pinto. Y le digo, ¿quién? Pues los 8, ¿no? No los 8 de Colombia, no, los 8 del patíbulo, les digo yo, ¿no? Que fueron los que firmaron la ponencia de archivo. Y luego se aparecieron a escondidas, porque había además una protesta de los muchachos del SENA en el Capitolio, en el edificio nuevo del Congreso, y ellos por allá a escondidas fueron y radicaron la ponencia, ¿no? Y ahí me di cuenta que había una ponencia de archivo. Le doy este dato. Usted que es congresista, Santiago, además de hacer estos podcasts tan buenos, las ponencias las firman los ponentes. Y oh sorpresa, hay 2 senadores que no son ponentes que firman una ponencia. Increíble. ¿Por qué? Porque querían mandar el mensaje de que la reforma no iba, de que la reforma se hundía. Entonces, efectivamente, ya con esa decisión, hablamos con el presidente, Armando Benedetti y yo, y el presidente nos dice, no, nos vemos a las 1:30 de la tarde en el Palacio de Nariño para examinar. Pero antes de que nos vayamos al Palacio de Nariño, ¿qué se pudo haber movido en esas horas previas cuando ya se habían acordado con 2 congresistas presentar una ponencia alternativa? Ya vimos una denuncia de un asesor de la ANDI que estuvo haciendo lobby en su momento en instancias de la Cámara de Representantes. ¿Hubo algún tufillo de incertidumbre en torno a esta decisión de los 8 senadores? No, es que yo quedé sorprendido, digamos. Yo sabía que 6 iban a querer archivarlo, sí. No tenían los votos, necesitaban 8, exactamente. Consiguen estos 2 votos al final, ¿no? En ese café que se tomaron en la oficina de Miguel Ángel Pinto, los 8, ¿no? Ahora, ¿qué maranguango le echó Miguel Ángel Pinto a ese café? No sé. Pero lo que sí creo yo, y bueno, no lo puedo decir con una certeza al 100%, pero lo que sí creo yo es que no había razones ideológicas. Ahí hubo razones de otro tipo. No me puedo atrever a decir de cuáles, pero son extrañas a la ideología y a las consideraciones políticas. Y con eso, con ese acto de mezquindad y con ese acto de egoísmo, ¿no?, poco inteligente, lo que hacen es que le niegan al país un acuerdo nacional en el mundo del trabajo, que era lo que hubiéramos podido estar haciendo en estos momentos. Y eso sí, pues nos recuerdan a nosotros, eso es lo afortunado de esa decisión, que hay hay un componente de una democracia de verdad que es la soberanía popular, que hay un pueblo y que hay una ciudadanía que debe expresarse. Eso es lo que un sociólogo portugués, Boaventura dos Santos, denomina democracia de alta intensidad. Y la democracia de alta intensidad es aquella en la que el pueblo no se conforma con la democracia representativa o con la representación que le delega, ¿no?, a unos partidos y a unos parlamentarios en un cuerpo colegiado como el Congreso, y es aquella en la que el pueblo y la ciudadanía está dispuesta a reclamar su momento y su capacidad de decisión sobre estos asuntos que tienen que ver con su vida. Esto es lo que nos tiene en este momento de la consulta popular. Usted llega a Palacio y el presidente le pasa factura por haberse caído esto en la comisión. Pues yo estaba un poco temeroso de que el presidente me dijera, no, usted pues en las primeras de cambio no entregó el resultado que estábamos esperando, pero el presidente era muy consciente de cómo se configuró, digamos, este camino, que fue un camino que intentó echar por tierra la reforma laboral. Y en esa reunión surge la consulta. Y en esa reunión surge la consulta. En esa reunión estuvimos el ministro Armando Benedetti, estuvo el presidente de la República, la directora del DAPRE, estuvieron los 4 senadores del pacto de la Comisión Séptima, y allí examinando alternativas, sobre todo reflexionando de cómo hacíamos posible la reforma laboral, porque además de la indignación, ¿no?, que teníamos,
y de cierta frustración con el Congreso de Colombia, con ese sector del Congreso de la República y con cierto sector del empresariado, del establecimiento político y económico del país. Por encima de eso estaba el interés nuestro de cumplir un mandato popular, que fue lo que la gente votó cuando eligió al presidente Gustavo Petro, ¿no? Y la gente votó ese mandato popular, el de una reforma laboral, porque eso venía del estallido social del 2021 y del paro nacional del 2019 y de luchas históricas. 20 años los trabajadores quejándose, ¿no? En una suerte de malestar colectivo por los derechos que perdieron en la contrarreforma laboral del 2002. ¿Sabe cuánto a precio de hoy han perdido los trabajadores por lo que no recibieron en horas extras, en festivos y dominicales? ¿Cuánto? 21 billones de pesos. Se embolsilló el empresariado, que era de los trabajadores. Increíble. Entonces, un regalito de Uribe en el año 2001, ¿no? 2002. 2002, que entra la época y la agenda de la precarización laboral en Colombia, ministro. Se lo digo porque la suerte de ambiente que han pretendido estos sectores de la política colombiana de sembrar en la opinión pública es que, pues primero, esta fue una reforma que tuvo poca discusión y ahí vale la pena hacer un poco de pedagogía. Nosotros en la Cámara de Representantes hicimos cerca de 20 audiencias públicas. De cerca de 82, 83 artículos se modificaron cerca de 65 con proposiciones del Centro Democrático, del Partido Mira. Nosotros hicimos una confección de lo que consideramos era lo mejor para esta reforma en Colombia, pero pues de manera ruin e hipócrita, pues esto pasa en el Senado. Con un asunto preocupante, ministro. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, él solito se autodenominó ser el jefe de una banda dispuesta a hacer lo que le toque por hundir las reformas del gobierno nacional. Y no solo esto, estos 8 senadores van a sumar a esos votos por el no de la consulta. ¿Cómo va a garantizar usted que efectivamente, o cómo vamos a garantizar, porque todos estamos en esto, de que ese Senado apruebe la consulta popular? Yo he dicho, Santiago, que ese mismo Congreso, pues no es el mismo respecto a sus integrantes, pero el Congreso como institución le aprobó a Uribe un referéndum. Claro. Le aprobó a Santos un plebiscito. Le aprobó a Claudia y a Angélica, ¿no?, la consulta anticorrupción. La consulta popular anticorrupción. No veo razón por la que nos tengan que negar la consulta popular que está proponiendo el presidente de la República. O sea, ¿usted cree que no hay una amenaza seria sobre ese tema? No, pueden haber amenazas con este nivel de torpeza que han demostrado pues estos amigos de la oposición. Pues no hay nada de qué sorprenderse, ¿no? Es probable que intenten bloquear, como han bloqueado las reformas, esta consulta. Ahora, eso les va a significar un costo político inmenso, porque usted no le puede decir a la gente que lo elige que se niega a devolverle la voz a esos que lo eligieron, ¿no? Y eso tendrá consecuencias políticas. Y yo me imagino que todas las fuerzas políticas y el gobierno pues se va a encargar de que esas consecuencias signifiquen, digamos, una reacción y, por decirlo de alguna manera, una cuenta de cobro, claro, de la ciudadanía, ¿no? Pero yo creo que en todo caso la plenaria del Senado va a demostrar mayoritariamente su talante democrático, entre otras porque las cifras nos acercan, digamos, a lo que necesitaríamos para la aprobación de la consulta en la plenaria, ¿no? Porque tenemos 20 senadores del pacto, porque hay 5 de comunes, porque hay por lo menos 6 del Partido Alianza Verde que votarían esta consulta, porque hay la mitad de los liberales o de la bancada liberal, porque hay unos de la U, porque hay unos conservadores, porque incluso hay de Cambio Radical, senadores que apoyarían esta consulta. Así que yo creo que confiando en ese talante democrático y en esos antecedentes, la consulta se va a aprobar. Ahora, si en un mes no se pronuncia en la plenaria del Senado, el presidente queda habilitado para convocar la consulta. Eso le quiero preguntar, pedagógicamente, expliquémosle a nuestra audiencia cómo es el proceso. El 1 de mayo en la movilización se radican las preguntas ante el Senado. Usted da una muy buena idea que vamos a replicar en muchas regiones de Colombia, de que con la misma movilización vamos a ir a las registradurías correspondientes a hacer lo propio. ¿Qué pasa de ahí en adelante hasta el día de la elección?
Un mes, tienen 20 días prorrogables por 10 días más, según la 1757 del 2015, la ley que detalla y ajusta la reglamentación de las consultas para que la plenaria del Senado se pronuncie, ¿no? Si la plenaria no se pronuncia, porque tiene que emitir un concepto, sí o no, de la solicitud de convocatoria a la consulta, si no se pronuncia, el presidente queda automáticamente habilitado para convocarla, ¿no? Y si se pronuncia positivamente, pues también el presidente tiene luego 3 meses para convocarnos a las urnas. Es decir, que estamos hablando de más o menos agosto, a más tardar septiembre, para la convocatoria de la consulta popular, con las preguntas que se radicarán como anexo o junto con la solicitud de concepto que radicará el propio presidente de la República el 1 de mayo en la Secretaría del Senado. Tentativamente, entonces, la fecha para ya estar en las urnas es ¿cuál? Tentativamente. Yo creo que más o menos finales, según tercero o cuarto domingo de agosto, creo yo. Ya, ministro, pues mire, efectivamente usted ha hablado de la época en la que el uribismo pues invocó ese constituyente primario para votar pues, un asunto tan delicado que hoy nos tiene pues, producto de esas decisiones de la época en esta cuestión. El presidente ha hecho una socialización enorme de lo que se quiere en materia de reformas. Pero a mí me queda una sensación, y yo quiero preguntarle a usted, lo que acaba de pasar con la reforma laboral es un hecho de torpeza política. Muchas veces la oposición en Colombia siente que hace lo que hace por hacerle daño a un presidente. El otro día conversando con Gustavo Bolívar decía, yo le he votado proyectos a Uribe y lo que le quiero ejemplificar con esto es que la oposición que tenemos es tan mezquina que votan no solo por ser de Petro, cuando hemos tenido asuntos consensuados con los mismos gremios. Lo que pasó con la reforma laboral es un hecho de torpeza política por parte de la oposición. Total, y ahora están descolocados, ahora no saben qué hacer, si aprobar o no la solicitud de la consulta en la plenaria del Senado, ¿no? En estos días, por ejemplo, vi una columna de una persona pues, que no es de mis afectos para nada, al contrario, como Néstor Humberto Martínez en el diario El Tiempo, diciendo, oiga, no vayan a cometer la otra torpeza de negar la consulta, ¿no? Porque eso sí refuerza la narrativa del gobierno y del presidente. Y eso efectivamente sería una demostración, digamos, aún mayor de que tienen una decisión de bloqueo institucional y mediático al gobierno nacional, ¿no? Y al presidente. Entonces, yo creo que, digamos, esa torpeza deriva en una suerte de desconcierto que no saben qué hacer si pasa la consulta, si llaman a la abstención o si llaman a votar por el no. Si llaman a la abstención, ¿no? Imagínense ustedes unos partidos llamando a votar, a no votar, ¿no? A no participar en un evento electoral, cuando uno de los grandes problemas que tenemos como sistema político es una abstención crónica, ¿no? Al contrario, los partidos lo que tienen que hacer es llamar a votar, no llamar a la abstención. Y si hacen campaña por el no, pues imagínense ustedes, ¿no? Ellos saliendo a defender que no voten afirmativamente las 12 preguntas que le hemos planteado a los colombianos y colombianas, que son derechos de los trabajadores, derechos que habían sido adquiridos y que se perdieron, y nuevos derechos. Y a mí me parece que perdieron la oportunidad de haber hecho modificaciones en el proyecto y nos pusieron un escenario en el que nosotros estamos absolutamente acostumbrados en el sentido de convocar a la gente y de hacer que la gente exprese su poder, ¿no? A que la democracia sea ejercicio de poder popular. Incluso yo para complementarle lo que dijo Gustavo Bolívar, yo también fui senador junto con Gustavo, con los dos Gustavos, con Petro y con Bolívar. Y yo, por ejemplo, fui ponente del ingreso de Colombia a la OCDE, que era un proyecto del gobierno, ¿no? Nosotros, por ejemplo,
apoyamos, yo fui ponente de 2 reformas a la Policía Nacional después del estallido social, en el que había un cuestionamiento muy grande a la conducta y a la manera como se comportó la Policía Nacional. Porque ser de oposición no es decirle no a todo, ¿no? Una oposición inteligente, racional, pues debe saber entender cuando hay asuntos de interés nacional, ¿no? en el que por encima de sus consideraciones ideológicas o políticas está el interés de la gente y el interés de la ciudadanía. Ministro, la mezquindad en Colombia no solo ha sido por parte de la oposición. Uno todos los días ve un sector del empresariado colombiano que se ha beneficiado de esos 26 billones de pesos que usted manifestó. 21 billones de pesos que usted manifestó que se han dejado de pagar en materia de derechos laborales en los últimos años. Y yo escuché sorpresivamente la siguiente frase. Luis Fernando Mejía, director de Fede Desarrollo, dice que la consulta popular tiene el espíritu de Pambelé, es mejor ser rico que pobre. Y esto tiene en el fondo un tufillo, lógicamente, de exclusión. Pues lógicamente la gente va a querer recuperar sus derechos. ¿Cómo ha sido la mediación con estos sectores tan radicales que no permiten que nada cambie? Pues yo con ellos he dialogado, y yo tengo un canal de diálogo permanente, siempre abierto. Con ellos en relación con la reforma laboral, sí, o por ejemplo con los fondos privados y con Asofondos en relación con la implementación de la reforma pensional, ¿no? Porque yo creo que hay, hay que insistir una y otra vez en la necesidad de acuerdos nacionales, ¿no? Hay asuntos que requieren un acuerdo como sociedad, como lo ha planteado y lo ha propuesto el presidente de la República. Pero a mí me parece, y yo lamento mucho que el doctor Mejía, ¿no? Pues termine primero en una actitud y con un discurso clasista de esa naturaleza, ¿no? Es decir, que él está reclamando y está abogando porque la inmovilidad social en Colombia se mantenga. Porque Colombia es una sociedad no solo desigual, ¿no? Sino que es una sociedad en donde la movilidad social tiende a cero. Aquel que nace rico muere rico y el que nace pobre muere pobre. Aquí no hay posibilidad de ascenso social, ¿no? Y bueno, y aquí hay gente, una gente que vive en el siglo XIX, otra que vive en el siglo XX y unos poquitos que viven en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ese discurso de Mejía es justificatorio de esas enormes desigualdades y de ese clasismo odioso, que es el clasismo de la élite cachaca, ¿no? De los clubes de Bogotá, ¿no? Y además, me ha extrañado mucho Mejía, yo tengo, guardo por él una respetabilidad intelectual, que le haya hecho eco, ¿no? A un supuesto estudio del Banco de la República, que él sabe muy bien que no es del Banco de la República, ¿no? Diciendo que se van a perder 450.000 empleos con la reforma laboral, que él sabe muy bien que es un estudio del 2023 cuando la reforma laboral fue radicada en el 2024, y que él sabe muy bien que ese supuesto estudio de 2 funcionarios o contratistas del Banco de la República, que no hace que el estudio sea oficial del Banco de la República, tiene que ver es con el impacto de una reforma tributaria del año 2012. Así que, pues desafortunado el comportamiento de Mejía y el comentario de Mejía en este debate. Ministro, importantísimo esto, para que entremos en las 12 preguntas. Naturalmente en Colombia surgen inquietudes, y eso que le acabo de expresar, usted me responde que ellos mismos hacen argumentación en torno al hecho de que es muy probable que cerca de 500.000 micronegrazos en Colombia se cierren por cuenta de la reforma laboral. Esto yo sé que no es cierto, pero usted como ministro, ¿qué le explica a este sector empresarial que además significa el 35% de la actividad económica en Colombia? Sí, ellos lo están diciendo porque se fundamentan en unas doctrinas económicas y en unos pensadores de la ciencia económica. Sí. Pero es que así como hay unos, hay otros, ¿no? En los inicios de la ciencia económica, por ejemplo, había un economista, ¿no?, de los clásicos, ¿no?, Adam Smith, el que escribió La riqueza de las naciones, que tenía, una teoría que era
una teoría que se fundamentaba en lo que se conoce como el individualismo metodológico, ¿no? Y aquel de que el interés individual sumado todos los intereses individuales producía el interés colectivo. Esa es una teoría, digamos, y un paradigma de la ciencia económica. Pero había otro, Marx, ¿no? La ciencia económica surgió como economía política. Marx escribió y creó una corriente que se llamó la crítica a la economía política. Y de ahí en adelante han habido otras doctrinas. Keynes, en 1930, fue el que se inventó una manera, propuso un camino para salir de la depresión, la gran crisis económica de 1930. ¿Con qué? Con lo que se conoce como políticas keynesianas, que se parece mucho a lo que propone Stiglitz, más recientemente el Premio Nobel de Economía, ¿no? En su texto El capitalismo progresista, y de alguna manera, digamos, más allá de Stiglitz, pues hay planteamientos como los de Piketty, ¿no? O como los de la Mazzucato, en fin. Varoufakis en Grecia, por ejemplo. Sí, claro. Y estos economistas neoliberales pues se apoyan en los más radicales, en Hayek, que es el teórico de cabecera, ¿no? de Milei. Además asesor de Vicky, ¿no? Y sí, asesor de Vicky, y bueno. Pero entonces, eso hace parte del debate de la ciencia económica. Nosotros creemos que, por el contrario, esta reforma, mejorando los ingresos de los trabajadores, genera un círculo virtuoso de crecimiento económico. Y generaría 92.000 empleos al año, de nuevos empleos al año. Es que además está demostrado. Decían, usted no puede aumentar el salario mínimo porque entonces genera inflación y genera desempleo. Pues el presidente de la República ha aumentado en un 350% el salario mínimo en su gobierno, y lo que ha habido es disminución del desempleo y disminución de la inflación, ¿no? Así que demostradamente los fundamentos y los supuestos económicos de estos enemigos de la reforma pues están demostrados que no son ciertos. Sí, hace parte de la narrativa de los pirómanos económicos, que los conocemos en Colombia. ¿Quiénes son? Ministro, respuestas muy cortas. Y empiezo con la primera, para que hagamos más pedagogía. Claro que esos pirómanos ahora tienen una motosierra, ¿no? Esperemos que no, por eso no pasarán, ministro. Mire, ¿cuántas personas tienen que salir a votar para que se apruebe la consulta? 13.600.000. ¿Cuántos votos debe obtener cada pregunta? No, ¿sabe cuánto van a votar? 15 millones. Es mi 15 pronóstico. millones. Sí. El pronóstico suyo. Sí. Apúntelo ahí para que... Cada pregunta debe sacar por el sí 6.700.000 votos. ¿Cualquier colombiano puede votar en esta consulta? Cualquiera que esté en el censo electoral en cualquier parte del mundo. Eso le iba a preguntar. Entonces, colombianos en el exterior podrán También, votar. Claro. Listo. Si se aprueba, automáticamente se convierte en ley de la República. Tiene el Congreso en su periodo siguiente a la votación de la consulta que adoptar los resultados mediante leyes cuando así se amerite. O sea, es un mandato popular. Es un mandato de obligatorio cumplimiento. Están obligados. Si no lo hace el Congreso, el presidente de la República queda facultado para expedirlo por decreto. Ministro, ¿se pueden modificar las preguntas? ¿En la plenaria del Senado? Sí. No. O sea, ya como salió y como lo radique el presidente. Radiquemos, podrá haber debate sobre las preguntas y demás, pero lo que tiene que hacer la plenaria del Senado es emitir un concepto sí o no a la convocatoria de la consulta. Bien, ministro. Ya para ir cerrando, ministro, no lo puedo dejar ir sin preguntarle por la reforma pensional. Tengo enorme preocupación por los mensajes. Pero déjeme recordarle un par de perlitas Me que han gustan salido sus en el perlas. debate, ¿no? Entonces, perlitas verdes, ¿no? Bien. Perlitas verdes desteñidas. A ver. Pero, por ejemplo, hay una que es que esto ya está en la legislación. Dijo por ahí una representante de la Cámara en el diario El Tiempo el domingo, ¿no? O sea, que no peque de ignorancia. Claro. ¿No? ¿Quién es? Y que no crea, pues, que somos nosotros desinformados o ignorantes, ¿no? Que antes de la segunda perla, ministro, es que ellos hacen una cosa desastrosa. Los 8 senadores cooptados por los sectores que usted sabe tumban la reforma, sale la propuesta de la consulta y tienen la alevosía
de presentar 2 proyectos para tratar de calmar la voluntad democrática. Ah, sí, 2 proyecticos bonsai chiquitos, ¿no? De muy bajita, digamos, estatura, porque son 2 o 3 artículos de 82 que tiene la reforma. Y creen que con eso nos van a embolatar, ¿no? La reforma, la consulta va, y la reforma va ahora vía consulta. Eso fue lo que ellos quisieron que ocurriera, y eso es lo que va a ocurrir. Pero además, déjeme para que no se me olvide esa perlita, porque yo le quiero recordar a esa congresista, no me ponga a recordar su nombre, ¿no? Que, pues que se lea un poquito, que se informe un poquito más, porque, por ejemplo, el horario hasta las 6 de la tarde no está en la legislación, al contrario, está hasta las 9 de la noche, ¿no? No existen las disposiciones para el contrato de los jóvenes de las plataformas de reparto. Por ejemplo, no existe contrato laboral para los jóvenes aprendices del SENA, ¿no? Importantísimo. Por ejemplo, no existe la disposición de pagar el 100% por horas extras, horas extras por dominicales y festivos. Entonces, eso no está en la legislación, que no echen carreta, ¿no? Y por ahí hay otra amiga que dijo que no, que sí, había que aprobar la consulta, como están contra las cuerdas, pero para que se haga después del 2026. La ley 1757 del 2015, invito a leerla, dice que los tiempos son claros. Usted radica la solicitud, el Senado la aprueba en un mes o la tramita en un mes y luego hay 3 meses, los 3 meses siguientes para votar la consulta. Así que sin trampitas en el debate, que hagamos el debate con seriedad y con rigor. Ministro, vamos llegando a la parte final. Yo no lo voy a dejar ir sin hablar unos temas personales suyos que a mí me interesan muchísimo y son muy importantes de cara al debate del 2026, aunque yo sé que usted no puede participar en estos temas profundamente porque usted es funcionario público. Pero antes de eso, tengo enorme preocupación como congresista de la República que respaldó la reforma pensional frente a lo que va a pasar en la Corte Constitucional. Ya hay un nuevo concepto de la Procuraduría General de la Nación, pero lastimosamente hay unos vientos culturales de quienes dicen, pues si yo no me puedo pensionar, nunca no me pensiono, yo quiero trabajar hasta el último día de mi vida, dicen los desconectados de la realidad nacional. ¿Le preocupa la suerte de la reforma pensional en la Corte Constitucional? Pues yo saludo el concepto de Procurador General, sí, porque el doctor El Hash sí que puede dar cuenta de cómo fue que se tramitó esa reforma. General, toda la vida. Pues es que era el secretario del Congreso de la República y él prácticamente ofició como notario de cómo se tramitó esa reforma pensional, así que él puede dar cuenta y puede dar fe, ¿no?, como ningún otro, de que efectivamente no hubo vicios de trámite en la aprobación de la reforma pensional. Segundo, hay unas realidades, Santiago, institucionales, financieras. Los fondos privados y Colpensiones están haciendo inversiones importantes, preparándose para el 1 de julio, que es cuando arranca la nueva ley pensional. O sea, ¿está demorado la Corte en su concepto? O sea, pero es que yo creo que la Corte tendrá que examinar esas realidades. Hay 3 millones de adultos mayores que están esperando el bono pensional solidario a partir del 1 de julio, que serían 225.000 pesos mensuales, que es la línea de pobreza que permite sacar a esos adultos mayores de la pobreza y de la miseria. Adicionalmente, ya 120.000 personas pidieron la doble asesoría y de esos la mitad ya se han pasado de los fondos privados a Colpensiones o de Colpensiones a los fondos privados. Digamos, hay unas realidades institucionales, que esa ha sido otra de las tareas en las que yo he estado empeñado en estos 2 meses de ministerio, para que el 1 de julio el país tenga un nuevo régimen pensional reconocido como positivo internacionalmente para beneficio de los colombianos y colombianas, que por fin, como lo dice el programa de gobierno, tendrá derecho a una vejez digna. Yo le doy este dato. En el primer año de implementación de la reforma pensional, entre el 2025 y el 2026, pasaremos de una cobertura del 24 al 54% en materia pensional en Colombia.
Importante, importante. Ministro, paso al tema de cierre, los dos temas de cierre. ¿Cómo ve la situación del Partido Verde? El Partido Verde está institucionalmente en el gobierno. Muy bien. ¿No? Pues imagínese que yo soy el que represento al Partido Verde en el gobierno. Y nos sentimos bien representados. Así que estamos en el gobierno. Yo me siento muy halagado y estoy tratando de hacer lo que pueda hacer, lo que esté en mis manos, ¿no? Hacer, digamos, una labor y una gestión destacable en el gobierno para honrar el nombre del Partido Verde en el gobierno. Ahora bien, yo sí creo que los que no estén cómodos en el partido, pues tienen las puertas abiertas para partir y para irse a toldas en donde se sientan más cómodos, ¿no? Porque es que ahora que están discutiendo de transfugismo, ¿no? Yo le quiero decir lo siguiente, permítame este atrevimiento, ¿no? Dígame usted cómo se le puede llamar a una persona que en nombre de un partido se elige por unas banderas y termine defendiendo las banderas contrarias. Pues para mí es un traidor. Un tráfugo. Abiertamente. No, es que ya el transfugismo existe, ¿no? Porque hicieron transfugismo al hacerse elegir con unas banderas, engañando al electorado para luego actuar en un sentido totalmente contrario. Así es. Luego entonces una ley, ¿no? Digamos de transfugismo, como el que están proponiendo en el Congreso, a lo mejor ayuda a que ese transfugismo, a que ese transfugismo termine, ¿no? Ministro, en el año 2026 nosotros profundizamos en el no pasarán. Para el ministro Antonio Sanguino, ¿quiénes no pasarán? El pasado, porque el dilema en el que estamos ahora en la sociedad colombiana es si mantenemos una ruta de futuro, de progreso, ¿no? De cambio, o si echamos para atrás. Es que estamos viviendo un mundo de cambios, de vertiginosos cambios que todavía no sabemos o no podemos dimensionar, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial, incluso en el mundo del trabajo, va a tener un impacto brutal. Entonces, imagínense que no tengamos gobiernos que entiendan esos cambios y que además conduzcan esos cambios en la perspectiva de atender esas nuevas circunstancias y de resolver los lastres históricos que cargamos. Es que nosotros traemos un lastre de violencia, traemos un lastre de economías ilícitas, de narcotráfico, traemos un lastre de dependencia con el mundo exterior, traemos un lastre de desigualdad, de pobreza, de exclusión. Entonces, el país tiene que escoger una ruta para resolver esas deudas históricas y para colocarnos en función de un mundo cambiante como el que estamos viviendo. Y última pregunta, si usted no fuera hoy ministro del Trabajo, sino director de un medio de comunicación, ¿cómo titula y con qué foto el próximo domingo? Uy, el próximo domingo. Después de la radicación del 1 de mayo. Histórica marcha. Bien. Histórica marcha hacia la consulta. Bien. Y que los comités además van bien, ¿no? Uy, en Caldas ya instalamos más de 27. Por todos lados. Usted allá en Caldas está constituyendo 27. 27 por municipio. En los municipios de Caldas, que son 27. Yo he estado recorriendo medio país y en todos lados veo un entusiasmo creciente. Veo la gente organizándose, constituyendo comités de la consulta. En fin, ya esto arrancó y ya esto no tiene cómo detenerse, sino hasta que le demostremos a la clase política y al sector empresarial que está en contravía de lo que la gente reclama, que el pueblo habla y el pueblo manda. Así es, este podcast se llama No Pasarán y surge como la idea que tenemos de hacer pedagogía para enseñarle a la gente qué está pasando en Colombia desde otras esferas, cómo se hacen las cosas dentro del Congreso de la República, pero sobre todo, quiénes son los que están promoviendo las políticas del odio, del genocidio, del asesinato, y cómo a través de las políticas de la vida que estamos promoviendo desde el Congreso vamos a mitigar este impacto. Queremos que no pasen los mismos de siempre, los que han gobernado toda la vida y los que han hecho de la precarización laboral, de la poca atención en salud, de la política de la guerra, pues su mejor opción para llegar a la política colombiana. Le agradezco mucho por acompañarnos y nos vemos en el Festival Vallenato.
Claro que sí, Ayombe y Huepajé. Gracias, ministro. Vamos a luchar, no pasarán, no pasarán. Los corruptos nunca más no pasarán, no pasarán, no pasarán.